Bienvenidas y bienvenidos a la revisión del ensayo número 6 de cuarto medio. El día de hoy vamos a estar junto a la profesora Margarita Maturana revisando cada uno de los textos de forma intercalada, así que vamos a comenzar de inmediato con el texto número 1. Como bien dice arriba, es un artículo de opinión escrito por Felipe Orellana que habla acerca del terraplanismo y en particular sí del negacionismo que se observa en las ciencias de parte de algunos grupos. Acá yo ya tengo previamente destacado ideas claves. Es importante que siempre ustedes destaquen lo más particular, lo que les llame la atención o aquello que es lo central. Y acá, si se fijaron, yo he establecido métodos de subrayado, uno con color y otro simplemente con, digamos, un subrayado de línea. Vamos entonces a ver que el texto comienza diciéndonos que el autor vio un, digamos, documental que se llama Tan plana como un encefalograma. Ya lo vio, vamos a ver también e inferir que él es parte del terreno de las ciencias, lo vamos a ver más adelante, y que por lo tanto lo ve con cierta desconfianza, como dice ahí el párrafo 1. Luego en el párrafo 2 nos explica, digamos, quiénes son los participantes de este terraplanismo. Estos terraplanistas son gente que no cree en ciertas teorías científicas. Y en el 3 ya nos habla de más que centrarse en la explicación de lo que piensan, cómo el documental plantea que muchas personas adhieren a estas ideas y también de forma transversal, jóvenes, adultos, entre otros. También vamos a ver que se plantea el tema de que negacionismo, que si bien es una palabra que proviene, digamos, de los crímenes de lesa humanidad, es utilizado para el negacionismo o la negación de la ciencia. Así que ahí también va a plantear ciertas características en el párrafo 6 que nos ayudan a determinar qué se entiende por negacionismo, y también ahí el párrafo 7 nos nombra algunas cosas que valora el autor personalmente de esta mirada que se puede tener de los fenómenos. Y también, claro, en el párrafo 8 nos dice que los terraplanistas en consecuencia no cuentan con ninguna instancia que valide la hipótesis que van planteando, ya simplemente buscan excusas para defender sus ideas. Vamos a trabajar con esta pequeña síntesis la pregunta número 1, que nos dice cuál es la temática del texto, es decir, vamos a sintetizar cada uno de los párrafos para llegar a la idea global. En este caso, yo voy a hacer un descarte, eso es lo primero. Por ejemplo, yo descartaría la C, la ciencia y su búsqueda de la verdad, porque si bien el texto se plantea o el autor se plantea desde las ciencias, no es el tema que se debate, no es el tema que se opina. Ya, aquí la ciencia no está en discusión. Lo que está en discusión, vamos a ver, que es el terraplanismo y el negacionismo que trae consigo. Por lo tanto, la descarto. Luego pienso en la B, la ignorancia del negacionismo. Ojo, acá vamos a ver que no se plantea en sí de que el negacionismo hacia la ciencia sea ignorante. No vamos a ver una marca, sino que más bien se habla de que no cuenta con un sustento importante, que no tiene argumentos, pero en sí eso no apunta, o el texto en cada párrafo no apunta al tema de la ignorancia, al no conocer, ¿ya? Por lo tanto, la vamos a descartar y me quedo con dos que tienen un sujeto importante. Acá en la A, el terraplanismo, que podría ser una buena alternativa, y en el otro caso, en la D, se habla del negacionismo, el problema del negacionismo hacia la ciencia. Entonces, acá vamos a pensar algo. En el caso de la terraplanismo y su farsa conspirativa, estamos hablando de que el texto en cada uno de sus párrafos ya está hablando acerca de terraplanismo, pero ojo, el terraplanismo no es más que una excusa para tocar el tema del negacionismo. Si se dan cuenta, el primer párrafo parte hablándonos del documental, luego del que este mostraba a los terraplanistas, ¿cierto? Y hasta el párrafo 3, digamos que va a hablar acerca de ello. Luego en el 4 vamos a ver que en el fondo el terraplanismo es un tipo de negacionismo, uno de los tantos, ¿ya? Y que en el 5 nos va a explicar, digamos, cómo se entiende este término y cómo es llevado a la ciencia y cómo se caracteriza en las ciencias. Por lo tanto, vamos a ver que el terraplanismo es un tipo de negacionismo y en ese sentido, fíjense que el párrafo 9 retoma la idea de negacionismo más que contrarrestar el terraplanismo. En esta forma vamos a ver que de alguna forma se está mostrando que la temática es el problema del negacionismo hacia la ciencia. Y ahí tenemos dos
Cosa súper importante. El tema de las ciencias también era algo tratado, por lo tanto tenemos que ver que la alternativa correcta tenga también esa palabra que es clave para entender el texto. En el caso de la A, el terraplanismo, yo diría que está ahí, ¿cierto? Uno puede confundirse con la temática, pero fíjense lo que dice. Y su farsa conspirativa. Tendría que haberse centrado completamente en esto, pero vemos que el tema se amplía hacia el tema del negacionismo y ahí sí que no nos sirve si queremos considerar la idea central o temática del texto. Vamos a pasar ahora a la pregunta 2. Dice, según el texto, ¿qué inquieta al autor del terraplanismo? Acá hay una pregunta de localizar, ¿cierto? No es difícil, por lo mismo solamente yo tengo que ir a buscar, ¿cierto? Lo que inquieta. Recuerden que cuando tenemos una pregunta de localizar, busquen algún término que resalte. Terraplanismo es un término que sale todo el rato, por lo tanto no resalta, pero inquieta, aquí sí sería la palabra clave. En este caso, para responder la pregunta número 2, tú debías llegar al párrafo 3. Fíjense acá. Línea 2, cuando dice, el documental no ahonda en las teorías terraplanistas, pero muestra algo inquietante. Ahí tenemos la palabra clave. El discurso permea jóvenes, adultos, ancianos, profesionales, deportistas, conformándose un nicho en crecimiento de personas enfocadas en un solo objetivo, rechazar toda fuente que provenga de algún medio científico. Es decir, ¿qué es lo que inquieta acá al autor del texto? Es que este discurso llega a mucha gente distinta, ¿ya? Y en este sentido, vamos a ver que aquella que expresa el contenido de lo que ya dijimos es la B, la transversabilidad, ¿cierto? Porque finalmente cuando algo es transversal quiere decir que puede llegar a distintos grupos etarios, grupos de, digamos, distintas ocupaciones, entre otros. Por lo tanto, ahí eso es lo que le llama, o más que le preocupa, le inquieta a nuestro autor. Las otras, fíjense que son distractores que tergiversan la información. Por ejemplo, la falta de rigurosidad para abordar su teoría en sí él no dice que es algo que le inquieta. Ya, no lo menciona. Sí se habla de que no hay rigurosidad, que no hay fundamentos, pero sí no está respondiendo a la pregunta. La D dice las intenciones ocultas también es algo que se menciona, de que hay una intención oculta en cuanto al negacionismo. Puede esconder algo oculto, algo político, pero necesariamente no responde nuevamente a la pregunta de lo que inquieta al autor. Y el verbo, ahí tenemos que siempre fijarnos en la palabra clave, ir a buscarla y luego que se replique en la respuesta. Y en tanto en la A dice, la concepción que tiene el planeta del planeta tampoco es algo que le inquieta. ¿Ya? Vamos con la 3. ¿Con qué finalidad el autor realiza la siguiente afirmación? Lo vi, pero tranquilidad. No vengo a discutir si la Tierra es o no una tabla. Entonces, esto, la finalidad, el propósito de esa frase, debemos verlo en contexto. ¿Ya? Ahí nos vamos a trabajar con el párrafo 1. Entonces, fíjense que el contexto, recuerden que cuando yo veo la función, veo contexto, no lo veo a secas. Me localizo entonces en las últimas líneas, ¿cierto? Sabemos que antes habla de que le apareció de repente sugerido el documental en cuestión y dice, ¿qué era esto? 95 minutos dedicados a dar tribuna al terraplanismo. No paraba de pensar en ese documental y el por qué se permiten abrir un espacio a algo que para mí no tiene asidero. No, y luego dice, no me aguanté y lo vi. Francamente, me hizo reflexionar respecto al tema. Pero tranquilidad, no vengo a discutir si la Tierra es o no una tabla. O sea, ¿qué nos está comunicando esta parte? De que el emisor, el autor, en este caso, ¿cierto? Ante la presencia del documental, lo ve, ¿cierto? Y lo hace pensar, este documental sí lo hace pensar, pero no lo hace pensar acerca de su teoría, ¿cierto? Sino, ¿cierto? No va a cambiar de parecer, eso es lo que nos está transmitiendo. Lo que ven a discutir entonces no es eso, sino que viene a discutir el tema del negacionismo. En este caso, vamos a ir viendo una por una. Vamos viendo. Para mostrar el propósito de su escrito. O sea, mostrar el propósito. ¿Cuál es el propósito de su escrito? En sí acá no nos está diciendo que nos va a mostrar el propósito, la finalidad de lo que está escribiendo. Simplemente acá está haciendo una aclaración, ¿cierto? Al hecho de que vio, ¿cierto? El documental y lo hizo reflexionar, ¿ya? Pero ojo, claro, aclara que la reflexión no tiene que ver, básicamente, con la temática de fondo o la teoría que defienden los terraplanistas, sino con el hecho de que
va a hablar de otra cosa. En este caso, yo ya les apunté más o menos a dónde iba, la voy a marcar de inmediato, aclarar la temática de su escrito. Claramente acá, ¿cierto? Hay una aclaración, ¿cierto? Lo vi, ¿ya? Pero tranquilidad, nos aclara entonces que él no va a hablar acerca si la Tierra es plana o no, sino que se va a detener en otros aspectos que son importantes para el documental desde su perspectiva. Por eso llegamos a la alternativa B. C, perdón. Luego la B decía, para validar su posición respecto al tema, tampoco está validándose, ¿ya? Fíjense que acá el verbo es súper importante. El verbo tiene que ser coherente con lo que está haciendo, porque estamos hablando de una finalidad de la afirmación. Y la D dice, para justificar la argumentación, tampoco. Vamos a llegar ahí a la C. Nos vamos a la 4. Dice, según lo señalado en el texto, es correcto decir del negacionismo que, nuevamente acá tenemos una pregunta de localizar, ¿cierto? Dice, según lo señalado, es correcto decir del negacionismo que, entonces nos vamos a remitir a toda la información de negacionismo. Eso lo vamos a trabajar más o menos desde el párrafo 5 y muy detenidamente en el párrafo 6, recordando que el negacionismo se caracterizaba por todos estos puntos, del 1 al 5. Entonces, vamos viendo. ¿Es correcto decir del negacionismo que el término se usa exclusivamente para designar crímenes de lesa humanidad? Incorrecto, pues no es exclusivo de este terreno. Recuerden que, de hecho lo dice, ¿cierto? No tan solo se ocupa, sabemos que se ocupa en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Históricamente se ha usado así, como dice el párrafo 5. Pero, ¿cierto? También vamos a ver que es usado en ciencias. Y de hecho lo dice el párrafo 6, sintetizando lo anterior, el negacionismo en ciencias se caracteriza por, ¿ya? Ahí entonces ya la descartamos y la descartábamos también con el párrafo 4, que dice, el negacionismo se refiere en general a crímenes de lesa humanidad, es decir, actos, pero su uso se ha extendido hacia otros campos como el climático, geológico, es decir, al científico. Vamos a trabajar la B. Su intención es revelar la verdad de los hechos. Es decir, el negacionismo se caracteriza por revelar la verdad de los hechos, no. De hecho, tiene que ver con la negación a cualquier aspecto, no tan solo a los crímenes de lesa humanidad, sino también a la negación de algo, como puede ser algo climático, la ciencia, entre otras cosas. Su discurso carece de hipótesis. Eso es una mentira, o digamos que no es correcto de acuerdo al texto, porque fíjense que el párrafo 7 nos dice, volviendo al terraplanismo, podemos hablar de la iniciativa que desde el desconocimiento se plantean una multiplicidad de hipótesis. Entonces ustedes me van a decir, oye, pero si eso es el terraplanismo, no es el negacionismo, pero recuerden que el terraplanismo es un tipo de negacionismo, es uno de los tantos, por lo tanto, ahí haciendo la correlación no nos funciona. Y si vamos a decir que el negacionismo tiene como una de sus características importantes, falsear la información a través del lenguaje académico, ¿cierto? Tal como lo menciona acá el párrafo 6. Ya, aquí cuando dice la utilización del lenguaje académico para ocultar objetivos de falseamiento. Es decir, ahí lo tenemos tal cual señalado. Vamos a trabajar la pregunta 5. ¿Cuál es la actitud del autor con respecto al negacionismo? Entonces, ¿cómo aborda el tema? ¿Desde qué posición? Primero decir que él pertenece al terreno de las ciencias, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el párrafo 9 cuando dice la pregunta que nos debemos plantear entonces es de qué forma desde la ciencia podemos contrarrestar el negacionismo. Es decir, ahí él se está situando desde ahí. Y respecto a cómo trata el tema del negacionismo, vamos a decir que es de una forma crítica. Él no lo aprueba. Fíjense que ahí descartamos dedo, no lo aprueba para nada, ¿cierto? Sino que más bien nos explica este fenómeno y cómo se le tiene que contrarrestar. De alguna forma lo ve de una forma negativa. Tampoco es objetivo, pues bien, es un artículo de opinión. Y vamos a ver que hay una tesis implícitamente dicha, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se le puede pelear, cómo se le puede disputar el terreno al negacionismo. Y tampoco con temor. De hecho, ahí él busca salidas, soluciones para poder llegar, digamos, a hacer una crítica en torno a este tema del negacionismo y el terraplanismo. Nos vamos a las 6. De acuerdo con el texto, ¿cómo podría afrontar la ciencia el negacionismo? Nuevamente acá una pregunta de localizar. Algo está dicho, ¿cierto? ¿Cómo podría afrontar la ciencia el negacionismo? Para ello vamos a trabajar con el párrafo 10, porque recuerden, en el 9 se dice lo siguiente, ¿de qué forma desde la ciencia podemos contrarrestar el negacionismo? Y luego dice la 10, el humor puede ser una opción.
donde la ironía funciona en contextos academicistas o en donde nuestra audiencia es afín a la ciencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos una forma, por medio del humor a grupos particulares, de acuerdo a ese párrafo. ¿Ya? Las otras no, pues a través de formación científica de todas las personas, nunca habla de eso de que se va, digamos, a educar a la gente o se va a formar científicamente así, de forma como formal. Luego la se dice por medio de la oposición del discurso tampoco, ¿cierto? No, eso no es una respuesta, digamos, simplemente oponerse, sino que hay que buscar un método. Y la D dice, a través de la refutación de los argumentos negacionistas, tampoco. Vamos con la 7. Según el texto, ¿qué valora el autor del terraplanismo? Nuevamente acá buscamos algo que está dicho, porque es de localizar. Y esto tú lo encontrabas en el párrafo 7. Dice, volviendo al terraplanismo, en principio, podemos valorar la iniciativa que desde el desconocimiento se plantean una multiplicidad de hipótesis, algo sumamente válido y común entre la ciencia. Aquí me está diciendo entonces el autor que él valora el hecho de que frente quizás al desconocimiento se generan digamos se ponen distintas hipótesis. El problema está a posterior, como decía acá, porque estas hipótesis no pasan, digamos, una rigurosidad del método científico que sí lo hace la ciencia. Pero en sí vamos a decir que en primera instancia, o en principio, sí valora la cantidad de hipótesis. En este caso, ¿cierto? Vamos a llegar a la alternativa D, que plantea diversas hipótesis para explicar un fenómeno. Vamos a negar, por ejemplo, acá la A, que utiliza términos académicos, eso no lo valora el autor. Construye respuestas a través de variadas interpretaciones, tampoco. Utiliza métodos como los de la ciencia, al contrario, no los utiliza. Llegamos a B2. Nos vamos a la 8. De la opinión del emisor expresada en el último párrafo se concluye que, entonces tú lo trabajas con el párrafo 11, decía, existen un sinfín de personas que si bien no están abanderadas con el terraplanismo u otro negacionismo, tampoco sabrían cómo explicar lo contrario. Es decir, existen personas que necesariamente no son negacionistas, pero no saben darle una explicación científica. Y esa masa, dice el autor, que alimenta sus dudas con cualquier tipo de fuente, sea científica o no, eh, en donde cualquier hipótesis explicada con elocuencia le suena atractiva y creíble, es justamente a la que debemos apuntar. Está diciendo, nosotros tenemos que llegar a esa masa que busca respuestas. Porque si gozamos del poder de la evidencia, algo que difícilmente, por no decir nunca, tendrán personas como los terraplanistas, ¿para qué desgastarnos en los negacionistas? Entonces, acá se va a concluir que, fíjense, muchas personas no cuentan con las herramientas para discernir entre lo correcto o no. Ya, hablando en materia de ciencia, ¿cierto? Porque acá dice que esas personas no sabrían cómo explicar una cosa o la otra. Por lo tanto, uno infiere que no tienen suficientes herramientas. Vamos viendo, fíjense en las otras. El desconocimiento es el peor enemigo. Eso es una mentira, ¿cierto? Pues no lo podemos sacar, casi como que es el peor enemigo, le está dando una valoración. Las personas no están interesadas en acercarse a explicaciones científicas, más que eso, está diciendo que las personas, o un gran número de ellas, es una masa inquieta y que alimenta las dudas con lo que tú le des. Por lo tanto, de ahí observamos entonces que sí están interesadas, pero hay que saber darles esas explicaciones. Y la C, las personas tienden a ser incrédulas cuando tienen dudas acerca de las cosas, es decir, tienden a ser como escépticas. No, al contrario, ¿cierto? Tienden a creer en aquello que se plantea. Y ahí está el problema, digamos, de que existe el terraplanismo. Por eso vamos a llegar a dedo. Nos vamos con la última. ¿Cómo se organiza la información del sexto párrafo? ¿Cómo se organiza la información del sexto párrafo? Acá observábamos entonces que decía, sintetizando lo anterior, el negacionismo en ciencias se caracteriza por, y va a dar cada una de las características: falseo de evidencia, utilización del lenguaje académico, negar lo que la ciencia ha demostrado y aceptado, exculpar y glorificar a quienes cometen actos que atentan contra lo establecido, y la determinación de una intención oculta. Por lo tanto, estamos viendo características y en ese sentido vamos a ver que se organiza como una descripción de lo que es el negacionismo. No es una serie de soluciones, ojo, tampoco son comparaciones ni secuencia de acciones. Ahí uno se pierde un poco con la D porque dice 1, 2, 3, pero no es una secuencia de acciones en sí. Por lo tanto, llegamos a la alternativa A.
Pasaremos ahora a la revisión del texto número 2 con la profesora Margarita Maturana. Bienvenidos alumnos y alumnas. Profesora Constanza acá. Vamos a hacer la revisión de la segunda lectura de nuestros ensayos 6, Matemáticas y Astronomía en Mesopotamia. Vamos a ello. Preguntas 10 a 17. Acá está nuestro texto, todo marcado con los respectivos colores, como se puede apreciar. Y vamos con la pregunta 10. ¿Qué periodo se menciona como el inicio de la civilización según el texto? Pregunta de localizar. Y las alternativas son A, el periodo arcaico de Uruk; B, el Paleolítico Superior; C, la Edad de los Metales; o D, la Revolución Neolítica. Y la respuesta correcta es A, el periodo arcaico de Uruk. Y vamos a ver por qué. Si nos fijamos por acá, dice, en el párrafo 3, hacia el 4000 a.C. aparecieron los primeros signos de civilización, tal como modernamente los consideramos. Ello ocurrió durante el periodo arcaico de Uruk. Fin de la cita. O sea, después sigue, pero aquí claramente nos están diciendo entonces que nuestra alternativa correcta para la 10 es la A, 10A. Fin de la pregunta 10. Vamos a la pregunta 11. Pregunta a interpretar, ¿qué dice? ¿Cuál es el tema principal de la lectura 2? Esto es interpretar específicamente, hacer síntesis, ¿no? Y las alternativas son A, la invención de la escritura cuneiforme; B, el desarrollo de las ciudades-estado en Mesopotamia; C, las representaciones gráficas de los sumerios; o D, el sistema de numeración de los sumerios, siendo la correcta la D. Fijémonos, por ejemplo, que empieza hablando de que en Mesopotamia se desarrollaron matemáticas desde el inicio de la primera cultura sumeria. Luego dice que alrededor de 3500 a.C. se empezó a perfilar la escritura pictográfica entre los sumerios. Después empieza a hablar del sistema de numeración sumerio y dice: la característica esencial de la numeración cuneiforme es que la numería está colocada en la izquierda de las cantidades anteriormente representadas. Estos son algunos, ¿no?, de las marcas textuales. La síntesis obviamente tiene marcas textuales repartidas por todo el texto, pero, digamos, barco, B, es un poco amplia. La C se va un poco para otro lado porque estamos hablando de representaciones específicamente de números. Y la A también se va por un lado parecido, pero no adecuado. En cambio, la D es la correcta, 11D. Fin de la pregunta 11. Vamos a la 12. Un lector necesita justificar la relevancia de la pregunta 3 para el desarrollo del tema. ¿Cuál de los siguientes argumentos valía la relevancia de este recurso gráfico? Pregunta de evaluar. Acá quizá habría que hacer lo que yo llamo traducir un poco la pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender ¿qué nos están preguntando exactamente? Nos están preguntando de una manera un poquito más alambicada, un poco más rara. Al final nos están preguntando por qué o cuál es la utilidad o cuál es la razón de ser del recurso gráfico. En este caso nos están preguntando entonces por la figura 3. Y las alternativas son A, ejemplifica los signos numerales cuneiformes verticales; barco, ilustra una fase anterior de la escritura numérica cuneiforme; C, demuestra los avances de los sistemas escriturales; o D, la figura evidencia los cálculos matemáticos sumerios. Y la respuesta es barco. Fijémonos acá, esta es la figura 3, dice representación pictórica del sistema arcaico sumerio. Acá ya tenemos como la respuesta, pero fijémonos además en el párrafo 8 que dice: otra forma gráfica previa a la escritura cuneiforme del sistema de numeración sumerio utilizaba conos y esferas. Con estos sistemas pictográficos se podían representar ya números muy grandes, figura 3. Entonces estaremos hablando del sistema previo. Con lo cual, la respuesta 12 es barco. La figura ilustra la fase anterior de la escritura numérica cuneiforme. 12, barco. 12B. Fin de la pregunta 12. Vamos a la 13. ¿Qué aspecto clave del desarrollo de los sumerios se destaca en el texto? Pregunta de interpretar. Las alternativas son A, su enfoque en la agricultura y ganadería; B, su dominio de la escritura jeroglífica; C, su amplio desarrollo cultural y humano; o D, su innovación en sistemas de numeración y escritura cuneiforme, siendo la respuesta correcta la D. Fijémonos, por ejemplo, en que acá escritura y sistema de numeración es el subtítulo que está justo antes del párrafo 4, párrafo que nos dice: poco a poco los signos pictográficos fueron disminuyendo en número
y simplificándose hasta evolucionar hacia unos signos abstractos conforme acuña. Nos están entonces hablando de la evolución de las representaciones matemáticas y en el párrafo 10 nos hablan del sistema sexagesimal de base 60 facilitada la subdivisión exacta en, en 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20 o 30. Además, de sirve para las mediciones astronómicas. Todavía se utiliza este sistema para medir ángulos o medir el tiempo en nuestros días. Ambas citas entonces nos dan a entender la importancia de la escritura cuneiforme y de la numeración. Respuesta, dedo. 13, dedo. Fin de la pregunta 13. Vamos a la 14. ¿Qué tipo de información se puede derivar de la representación pictórica de triángulos y círculos en el sistema numérico sumerio? Pregunta a interpretar. Vamos a las alternativas. Serían A. Información sobre la escritura cuneiforme. B. Información sobre la astronomía sumeria. C. Información sobre la división del trabajo en las ciudades-estados sumerias. O D. Información sobre números y cantidades en el sistema sumerio. Respuesta dedo. Dice, por ejemplo, acá dice que un cono pequeño es la unidad, varios conos pequeños representan hasta 9, una esfera pequeña es 10, el número 60, cono grande, un cono grande perforado 600, una esfera grande 3600 y una esfera grande perforada 36.000. Acá entonces nos están dando ideas de cuánto vale cada ítem, ¿no? Cada representación, ¿no? 14D. Fin de la pregunta 14. Vámonos a la pregunta 15. ¿Cuál fue el sistema de numeración utilizado por los sumerios en el texto, según el texto? Decimal, binario, octal o sistema posicional de base mixta, decimal y sexagesimal. Esta es localizar. Y dado el tipo de definición, como es lenguaje más técnico, lo más probable es que no salga ni siquiera con otras palabras, sino directo. Y de hecho, así es. Si nos fijamos en el párrafo 6 dice, durante este periodo se implantó el sistema de numeración sumerio, sistema posicional de base mixta, decimal, sexagesimal. Por lo tanto, claramente, dedo, 15 dedo, no hay más que decir. Fin de la pregunta 15. Vámonos a la 16. ¿Cómo se presenta la información numérica en el texto? Pregunta de evaluar. ¿En forma de listas y tablas? ¿A través de ejemplos concretos? ¿Mediante fórmulas matemáticas? ¿O no se presenta información numérica en el texto? La respuesta correcta a esta pregunta de valor es barco. Vamos a ver un ejemplo. Barco dice, a través de ejemplos concretos, y vamos a ver que exactamente nos dan un ejemplo concreto en el párrafo 9, en donde habla del número 118.472, que se expresa con 3 esferas grandes perforadas, 2 esferas grandes, 5 conos grandes perforados, 4 conos grandes, 5 esferas pequeñas y 2 conos pequeños, que son 108.000 más 7.200 más 3.000 más 240 más 30 más 2, 118.472. Este ejemplo concreto entonces nos hace decir 16 barco. 16 barco. Fin de la pregunta 16. Vámonos entonces a la pregunta 17. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para escribir los signos numéricos sumerios? Pregunta de evaluar. Y las alternativas son técnico, formal, coloquial o literario. Vamos a ver, la respuesta correcta es A, lenguaje técnico. Fijémonos, por ejemplo, en el párrafo 7. Un signo cuneiforme horizontal base decimal para 10 unidades, uno o más signos cuneiformes horizontales y los correspondientes verticales para expresar los números entre 10 y 59, y posteriormente otro signo cuneiforme vertical para el número 60, sistema sexagesimal, con un valor posicional según el lugar ocupado por este signo en el conjunto general de la representación del número. Acá, claramente estamos hablando de una cuestión bastante técnica. No a nivel de no poder ser entendida, pero claramente no es un lenguaje ni coloquial, ni literario, y va más allá de simple lenguaje formal. Es un lenguaje más técnico. De nuevo, no alcanza a no poder entenderse, pero sigue siendo un lenguaje más técnico. Por lo tanto, 17A. Y con esto finalizamos este texto y proseguimos con el siguiente.
Bien, pasamos a la lectura 3. Vamos a sintetizar el texto. Primeramente, decir que la temática que se aborda acá tiene que ver con la ley de etiquetado, en qué consiste, digamos también ver el contexto que existe a nivel global y nacional de sobrepeso. Y además también vamos a ver que esta información se va a apoyar en ciertos gráficos, en ciertas imágenes. En verdad, acá es muy poquito texto y vamos a ver que las preguntas se van a concentrar tanto en imagen como en texto. Vamos a trabajar la primera, que nos habla de la función de párrafo. Dice, ¿qué función comunicativa tiene el primer párrafo? Acá yo ya destaqué previamente que se sitúa, ¿cierto?, al lector, digamos, mencionando que hay una prevalencia de obesidad en el mundo, ¿ya? Pero también vamos a ver cómo se ve en Chile, ¿ya? Donde se dice que un 75% de la población tiene sobrepeso. Ahí se indican los niveles de obesidad en las mujeres y en los hombres. También va a mencionar acerca de los estudios que se hacen en esta materia y ver cómo la obesidad es un factor de riesgo. Todo eso, digamos, para derivar en la idea de que ha habido muchos intentos por parte de diversas organizaciones y gobiernos para disminuir la prevalencia de la obesidad y que los países no han sido capaces de hacerse cargo. Vamos viendo entonces, la función que tienen, recuerden que siempre no están solo en el párrafo, sino que tiene que ver con el texto completo. Entonces, por lo mismo, si bien se mencionan ciertos datos, ¿cierto? Ojo, que no es la función o el propósito del párrafo, señalar simplemente los datos, sino que señalar esos datos en función de algo mayor, que tiene que ver con los niveles de obesidad para poder derivar el tema de la implementación de los sellos de alimentos críticos. Nos vamos a la B. Exponer la temática principal aún no se aborda, pues recuerden que el tema vamos a ver que es la ley de etiquetado, ¿ya? Y por lo tanto ahí no se plantea aún. Nos vamos a quedar entonces con C y D. Vamos viendo. La alternativa C dice introducir el tema. Esto me parece muy acertado como función de párrafo. De hecho, es la correcta. Introduce el tema a través de la problematización de la obesidad y se plantea la obesidad como un problema a solucionar. Es derechamente lo que hace el párrafo, ¿ya? Se menciona entonces la obesidad como un problema que no ha podido ser superado desde los distintos países. Ahora, fíjense que acá estaba cerca la alternativa de contextualizar la problemática que se abordará en el texto, pero ojo, no está dando un contexto, ¿ya?, de la problemática. Es decir, mucho más allá de eso, está haciendo una introducción, es decir, un tema general para derivar en el siguiente. En este caso, entonces, vamos a decir que en sí no es un contexto, pues siempre estamos hablando de un momento en tiempo, ¿ya? Y lugar. En este caso, la problemática que se abordará todavía no se plantea en ese párrafo, sino que lo vamos a ver más adelante. Y ahí entonces nos caemos con la alternativa D. Vamos con la 19, que es la ley de etiquetado. La ley de etiquetado lo podíamos ver acá, ¿cierto? En el párrafo 2 decía nueva política, que es la ley de etiquetado, y que consiste en sellos de advertencia en los nutrientes críticos que tienen algunos alimentos que son altos en azúcares, sodio, grasa y calorías. Por lo tanto, vamos a llegar a que la ley de etiquetado básicamente consiste en una política pública, ojo, esto lo vamos a sacar acá, política, ¿cierto? Se entiende que una política pública porque a nivel país, ¿cierto? Es una normativa, como vamos a ver más adelante, y claro, informa los excesos de nutrientes críticos tal como mencionaba el párrafo 2. En otro sentido, podríamos también ir descartando, fíjense, mecanismo de protección a la salud de las personas, derechamente no se dice qué es eso. Acá hay una pregunta directa y cuando es pregunta directa debería estar la información, debería darnos ya una idea acerca de lo que está dicho. Luego dice, ley que tiene como fin la reducción de la obesidad no es el propósito último, sino que ahí vamos a ver que en el fondo se ponen sellos de advertencia para que la gente se informe, ¿ya? Y regulación de los ingredientes, no, vamos a ver que en sí la ley de etiquetado contempla esto, pero más bien funciona como una política pública. Entonces buscamos bien un sustantivo que sea acorde al texto, ¿ya? Nos vamos a trabajar la 20. ¿Qué se dice en el texto acerca de la implementación de los sellos? ¿Qué se dice? Entonces es algo que está dicho, ¿ya? Y para ello vamos a trabajar con el párrafo
5. Decía, la política de los sellos se implementó de forma gradual en 3 etapas, cada una de las cuales establecía límites más estrictos que la anterior. Ahí está la etapa 1, 2 y 3, que tuvieron lugar en el 2016, 2018 y 2019. Los valores de los límites de cada etapa de implementación se presentan en la tabla a continuación y vamos a ver que ahí se van a poder ver en esta tablita número 1 y tabla número 2. Entonces, trabajamos lo dicho en cuanto a implementación de los sellos. En este caso, voy a marcar de inmediato la correcta. Fueron desarrollándose progresivamente de menos a más, tal como lo dice la primera línea del párrafo 5, ¿cierto? Se implementó de forma gradual en 3 etapas. Cuando hablamos de gradualidad, estamos hablando de algo que va paso a paso, ¿cierto? Y además que aquí dice, ¿cierto? Que esto fue progresivo y con límites más estrictos que el anterior. Por lo tanto, fue de menos a más. Ya es algo que está dicho, pero intercambiamos con sinónimos. En el caso de la A, que los umbrales afectan de forma uniforme e invariable a los productos, eso es mentira, pues lo que plantea hacia el final del texto es que varían en función de si el producto es sólido o líquido, por lo tanto ahí hay una variación sí o sí. También la B dice que se llevó a cabo durante 3 años consecutivos, fueron más, pues plantea que fueron el 2016, 2018 y 2019, siendo el 2016 interrumpido hasta el 2018, por lo tanto vamos a ver que no fue consecutivo. Límites, dice que los límites redujeron el consumo de ciertos alimentos, no lo podemos determinar. Ya, de hecho, en el párrafo 6 se habla de que no hay estudios que puedan ver si los alimentos tuvieron bajas, sino que más bien se capturan percepciones de las personas. Vamos con la siguiente pregunta de evaluación que dice, ¿cómo se puede calificar la ley de etiquetados de alimentos? Es decir, en base a lo dicho, yo voy a llegar a un adjetivo que sea, digamos, coherente con lo que se plantea. En este caso, desde ya marco que la alternativa correcta es la B. Ejemplar, pues ha sido replicada en algunos países, los vamos a ver en el párrafo 3, donde nos explica, digamos, que Chile fue pionero de estos sellos y que además también con esta popularidad que cobró, se implementó en países como México, Perú e Israel. Es decir, esos 3 países ya lo tienen en su constitución y además otros 25 países están en proceso de discusión, siendo, digamos, Chile un pionero. En ese caso vamos a llegar a que se puede calificar de ejemplar, pues ha sido replicada en algunos países. Si se fijan, la segunda parte es muy coherente con el texto. Por otro lado, descartable el hecho de que sea conflictiva, pues no vamos a ver qué generó debate. Saludable, pues hace que las personas transformen su hábito, eso no se puede determinar. De hecho, se dice, ¿cierto?, que han existido estudios en cuanto a las percepciones, pero no digamos cómo así ha modificado los hábitos alimenticios. Y la B, radical, ya que supuso un cambio en el paradigma del alimento, tampoco apunta hacia ello el texto, por lo tanto no podemos llegar a ella. Nos vamos a la 22. Respecto a los recursos gráficos, es decir, a las imágenes presentes en el texto, estos vamos a ver que lo que hacen, en este caso era la alternativa B, grafican la información anterior. Claro, si te fijas en el párrafo 3, nos hablaba de que en cuanto a esta como idea pionera que tuvo Chile, se replicó en países como México, Perú e Israel. Y luego dice, la figura a continuación muestra los sellos de advertencia en Chile y en estos países. Por lo tanto, la imagen en cuestión, la primera imagen, digamos, obedece a lo dicho en el párrafo anterior. Y lo mismo pasa con la tabla número 1 y la tabla número 2, que digamos, tienen directa relación con el párrafo anterior y que nos hablaban de cómo habían ciertos valores de acuerdo a las distintas etapas, a las 3 etapas de, digamos, progreso en la política de sellos de alimentación. Por lo tanto, llegamos a la B. No añaden información nueva, como ustedes ven acá, que dice la alternativa A, no sintetizan la información anterior ni destacan la información, sino que más bien grafican lo dicho anteriormente. Nos vamos a trabajar la 23. De acuerdo al sexto párrafo, ¿por qué las evaluaciones previas del efecto de los sellos de advertencia no son concluyentes? Esto es algo que está explicitado, ¿ya? Y para ello trabajábamos el último párrafo. Decía, en un trabajo reciente, los efectos de la implementación de los sellos de advertencia. Estudiamos, perdón. Algunas de las evaluaciones previas del efecto de los sellos se basaban en encuestas en que se preguntaban a una muestra de consumidores cómo había variado su consumo de alimentos con la entrada de los sellos. Sin embargo, estas evaluaciones son lejos de ser concluyentes, puesto que solo capturan percepciones o creencias y que para medir el impacto
se deben ver las conductas de compra y evaluar el efecto en las compras que efectivamente se realizan, es decir, si uno deja de comprar producto o no, pero digamos que eso lo tendría que hacer otro estudio. Lo que sí vamos a recoger es que las evaluaciones previas del efecto de los sellos de advertencia no son concluyentes, pues solo capturan percepciones individuales de las personas, ¿ya? Ahí vamos a llegar entonces a algo que está dicho. Lo demás no lo podríamos trabajar con la información. Nos vamos a la 24. Se infiere del texto que la implementación de los sellos en los productos alimenticios tiene como propósito, es decir, aquí, ¿cuál es el propósito de los sellos? Y en sí, de acuerdo a toda la información planteada en distintos momentos del texto, vamos a decir que su propósito principal es alertar a la población sobre los niveles de nutrientes críticos. No podemos llegar más allá, ¿cierto? Puesto que, como decía el párrafo 2, ¿cierto? La política consistía simplemente en poner sellos de advertencia en nutrientes críticos alto en azúcar, sodio, grasa y calorías. Por lo tanto, decimos que alerta, ¿cierto?, a la población, es decir, le da una señal acerca de cómo ese producto contiene ese tipo de, digamos, nutrientes críticos. No así, uno acá se confunde, digamos, por el párrafo 1 que menciona esta idea de la obesidad y de cómo también en Chile y el mundo es una enfermedad, una epidemia que hay que contraer. Pero vamos a ver que no puede ser en ese caso disminuir los altos niveles de obesidad, no necesariamente, sino que más simple que eso trabajamos con lo dicho. Mejorar los hábitos alimenticios de la población tampoco. Evidenciar qué productos son más sanos y nutritivos que otros. Fíjense que todas esas suenan bastante coherentes, digamos, y que pueden de alguna forma sí ser ciertas, ¿cierto? Pero de alguna forma colateral, no derechamente lo que plantea la política pública. Por lo tanto, vamos a ver que aquí a la que podíamos llegar era la B. Nos vamos con la 25. De acuerdo a la información presentada en la segunda imagen, en el ítem de alimentos sólidos, es incorrecto decir que, de acuerdo entonces a esta segunda imagen y lo que tiene que ver con, eh, perdón, aquí está la segunda imagen, la tabla número 1. En el ítem de alimentos sólidos, claro, en esta de acá arriba, me había equivocado, es incorrecto decir que, ¿cuál no? Entonces sería incorrecta. Vamos viendo, la disminución de azúcares desde la primera a la tercera etapa es de más del 50%, entonces tenemos que comprobarlo. En cuanto a los azúcares, vamos a ver que en un comienzo se había fijado que 22,5 representaban, digamos, un nutriente crítico. Hacia la etapa 3 es de 10, por lo tanto vamos a decir que no nos sirve, pues esta es verdadera. Es correcto decir que la disminución de azúcares desde la primera a la tercera etapa es más del 50%, pues el 50% de, digamos, 22, ¿cierto? No corresponde a 10, sino que esto es aún más de ese 50%. Vamos con la B. El sodio se redujo en un 50% desde la primera a la tercera etapa. El sodio, vamos que en la primera etapa comienza con 800 y termina en 400. Por lo tanto, es verdadero decir que se redujo en un 50%. ¿Ya? Y recuerden, estamos buscando la incorrecta. Ojo ahí, la incorrecta. Luego dice el ACE, la energía se redujo en más de un 50% desde la primera a la tercera etapa. Entonces me localizo acá en energía, al comienzo era 350 y hacia el final es 275. Ahí, claro, dice acá la alternativa que se redujo más de un 50%, pero me estoy dando cuenta que 350, claro, o sea, no se alcanza, no alcanza a disminuir la mitad. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya tendríamos, al parecer, la alternativa correcta. La voy a marcar como correcta, ¿sí? Y la dice, las grasas saturadas no fueron reducidas a la mitad en la tercera etapa. En el caso de las saturadas, claro, 6 y a la tercera, 4, claro, es verdad. Por lo tanto, no me sirve porque estoy buscando la incorrecta. En este caso voy a llegar a la alternativa C. Muy bien, vamos a pasar ahora a la lectura número 4 con la profesora Margarita. Bienvenidos alumnos y alumnas. Profesora Constanza acá. Vamos a revisar las preguntas 26 a 33, la lectura 4 de nuestro sexto ensayo, titulado La moda de la dieta vegetariana, sus efectos en la salud. Vamos a ello. Como siempre, tenemos el texto y tenemos ciertas marcas textuales marcadas con colores, y vamos a las preguntas y vamos a ver las marcas textuales de cada una.
Pregunta 26, la primera, ¿qué hice? ¿Cuál es la función del siguiente segmento en relación al texto? Una pregunta a interpretar. Y amablemente nos ponen el mini fragmento del texto directo en pantalla junto con la pregunta para no tener que volver. Dice, cada día es mayor el número de personas que adoptan una dieta vegetariana. Por ejemplo, en Europa es entre un 2 a 5% de la población adulta, entre 15 y 37 millones de personas. En Estados Unidos se ha podido determinar que el 2% de los adolescentes adquiere este tipo de alimentación entre los 14 y 18 años, aproximadamente 6 millones de jóvenes, de los cuales un 0,5% o 1,5 millones son veganos. Entonces, ¿cuál es la función del siguiente segmento? Y las alternativas son A. Presenta cifras representativas del fenómeno de las dietas vegetarianas. Barco. Destaca el creciente número de personas que tienen una dieta vegetariana. C. Contrasta el porcentaje de personas con dieta vegetariana entre países. O D. Señala los países con mayor número de personas con dieta vegetariana. La respuesta correcta acá es la Barco. Destaca el creciente número de personas que tienen una dieta vegetariana. De hecho, la primera frase de todo el segmento así lo indica. Cada día es mayor el número de personas que adoptan una dieta vegetariana. Después, con ciertas cifras, efectivamente comprueba esa aseveración. Fijémonos que no es la A. ¿Por qué? Porque si bien hay cifras, la A sería demasiado amplia. Eh, presenta cifras representativas del fenómeno de la dieta vegetariana. Por ejemplo, podría ser desde la cantidad de nuevos restaurantes vegetarianos o nuevas opciones vegetarianas que se han abierto para adelante. Y acá lo que se quiere destacar específicamente es que cada vez más personas adquieren una dieta de este tipo. Es por eso que la 26 es barco. 26, barco. Fin de la pregunta 26. Vamos a la pregunta 27, que dice más o menos así. Según el texto, ¿qué efecto a lo largo del tiempo tiene la deficiencia de B12? Pregunta fácil, sencilla de localizar. Vamos a ello. Alternativas A. Trastornos de hábitos alimentarios. B. Anemia megaloblástica. C. Menor índice de masa muscular o dedo. Deficiencia de absorción de calcio. Y la respuesta es barco. Vamos a ver si subimos a nuestro texto. Que en el apartado vitamina B12, más o menos en la cuarta línea desde abajo hacia arriba, dice la deficiencia de B12 a largo plazo produce anemia megaloblástica, lo cual conduce posteriormente a un aumento del nivel de homocisteína, sustancia que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. En resumen, rápidamente encontramos la marca textual que nos indica que la respuesta es 27, barco. Fin de la pregunta 27. Vamos a la 28. De acuerdo al texto, ¿qué personas presentan deficiencia de vitamina B12? Nuevamente pregunta de localizar. Y las alternativas son exclusivamente veganos, barco niños y bebés, C, vegetarianos, la correcta, o D, macrobióticos. Siendo macrobióticos es un tipo de dieta, ni siquiera es un tipo de persona, pero es una alternativa. Y acá tenemos que la respuesta correcta es C, y es localizar. Y vamos exactamente al mismo apartado, vitamina B12, donde un poco más arriba, desde la tercera línea, desde arriba, dice, se encontró que los vegetarianos, independientemente del tipo de dieta, características demográficas, lugar de residencia y edad, presentaban deficiencia de B12. El párrafo empieza hablando de que al principio se creía que eran solo los veganos, más no. Por lo tanto, tenemos nuestra respuesta entonces. ¿Quién presenta deficiencia de B12? Los vegetarianos. 28C. Fin de la pregunta 28. Pregunta 29. Según el texto, ¿por qué la calidad de proteínas en las leguminosas es deficiente? Una nueva pregunta de localizar. Y las alternativas son por la nula absorción proteica, por el alto aporte en fibra, por la escasez de metionina o por la ausencia de aminoácidos. Y acá vamos a el respectivo apartado, que es ingesta de proteínas. Acá tenemos, por ejemplo, una gran facilidad de lectura con los subtítulos claros que nos ayudan a navegar por el texto de forma muy clara. Ingesta de proteínas, entonces, dice, en la tercera línea, la proteína de las leguminosas es deficiente en un aminoácido llamado metionina, pero si este es aportado como mezcla, su calidad es comparable al origen animal. Es decir, hace falta esa metionina, ese aminoácido extra. Si es que lo puedes incorporar de otra forma, perfecto, pero hace falta.
Y ese, el problema. El problema es que las leguminosas no tienen ese aminoácido metionina. Por lo tanto, la respuesta es C, por la escasez de metionina. Fin de la pregunta 29. Vamos a la pregunta 30. A partir del siguiente párrafo de la lectura, nuevamente, amablemente nos lo ponen, ¿qué revelan los estudios acerca del calcio y la vitamina D? Una pregunta de interpretar. Acá, ojo que nos están pidiendo una inferencia. Nos están pidiendo qué, qué podemos, cómo podemos interpretar, qué nos están diciendo en el fondo. Dice, en cuanto al calcio y la vitamina D, estudios realizados señalan que niños alimentados exclusivamente con leche de soya natural, no suplementada, presentan raquitismo. Conjuntamente se ha determinado que la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas son similares en los niños ovo-lacto-vegetarianos que en los omnívoros. Sin embargo, en niños y adolescentes veganos se determinó una menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura asociado a bajo consumo de calcio. Pregunta 30. Dice, las alternativas entonces son A, que independientemente del tipo de dieta, todos los grupos mencionados presentan las mismas consecuencias. Barco, que los riesgos asociados al bajo consumo de calcio son mayores en la población de niños y adolescentes de veganos. C, que la salud ósea del ser humano no está relacionada con la ingesta de calcio en la infancia. O D, que las dietas de la población vegetariana y vegana son altamente peligrosas en la infancia. Y la respuesta correcta es la Barco, dice. En niños y adolescentes veganos se determinó una menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura asociado al bajo consumo de calcio. Acá claramente nos están apuntando que 30 barco. 30 barco. Fin de la pregunta 30. 31. ¿Qué perspectiva adopta la emisora del texto acerca de la dieta vegetariana? Y las alternativas son A, crítica, pues cuestiona los reales beneficios que conlleva una dieta vegetariana en las personas. B, integradora, pues examina métodos para equilibrar las dietas vegetarianas y carnívoras. C, admirativa, pues realza el valor nutricional que genera la alimentación en base a plantas. O D, objetiva, pues presenta información sobre beneficios y carencias de la nutrición vegetariana. Y la respuesta es dedo, valor. Esto es una pregunta de valor. ¿Por qué dedo? Fijémonos un poco en cómo está planteado el texto. Empieza, ¿no? Más o menos con una introducción a todo el tema de estas dietas vegetarianas, define y explica qué tipo de dietas vegetarianas hay, desde lacto vegetariano, ovo-lacto vegetariano, vegano, macrobióticos frutarinos frugívoros. Después, efectos en la salud, pros, contras, recomendaciones, perdón. Y después habla específicamente de proteínas, vitamina B12, proteínas, calcio, vitamina D, hierro, zinc. Es decir, tiene un enfoque bastante como ordenado y bastante equilibrado, bastante objetivo. Habiendo, de hecho, toda una parte del texto dedicada precisamente a pro y contra. Y dice tanto, ojo, eh, una dieta vegetariana puede faltarle, por ejemplo, vitamina B12, o ojo con las proteínas, hasta decir, tienen un menor índice de masa corporal, tienen bajo riesgo cardiovascular, etc. Entonces, pros, contras. Veamos las alternativas para requete mucho comprobar. Y vamos a ver que no es crítica, porque de hecho en ningún momento se cuestionan los beneficios, sino simplemente se dan unos eventuales contras. No, no intente equilibrar la dieta vegetariana y carnívora. ¿Eso qué significaría? Ser carnívoro y vegetariano al mismo tiempo no tiene mucho sentido. Admirativa, de nuevo, es perfectamente capaz de decir, ojo con ciertos nutrientes, no es tan fácil, pero es objetiva. Dedo. 31, dedo. Fin de la pregunta 31. Vamos con la 32. Dice, ¿cuál de las siguientes no corresponde a una deficiencia asociada a las dietas vegetarianas? Absorción de calcio, proteínas, hierro o vitamina B12. Acá, em, esto es lo que yo llamo un poco las preguntas de localizar al revés, ¿no? Entonces sería una pregunta de localizar al revés. ¿Por qué?
Básicamente porque es una pregunta en donde dice localice 3 cosas y me dice la que no. O, en este caso, vamos a encontrar una ayuda que normalmente no tenemos en este tipo de preguntas, que dice, a pesar de que se consumen principalmente hierro no hemínico, verduras de hoja verde, que es de menor biodisponibilidad que el hierro hemínico proveniente de las carnes rojas, no es frecuente encontrar deficiencias de hierro en los vegetarianos. Entonces, acá, cosa que normalmente no pasa con este tipo de preguntas, te dicen que la deficiencia de hierro no es una deficiencia típicamente asociada a la dieta vegetariana. Pero normalmente te pregunta cuál de las siguientes no corresponde a, es localizar al revés y tienes que localizar las otras 3 cosas. 32C, fin de la pregunta 32. Por último, última pregunta del texto, pregunta 33. ¿Cuál de las siguientes personas podría satisfacer su necesidad de lectura con el texto leído? Pregunta de evaluar. En otras palabras, para simplificar la idea que nos están pidiendo acá, ¿qué lector sería como el lector ideal o prototípico, ¿no? ¿Qué lector sería el lector ideal o prototípico de este tipo de texto? Vamos a ello, las alternativas son A. Una nutricionista que quiere demostrar a un paciente cómo una dieta vegetariana tiene bajo aporte nutricional, teniendo en cuenta que la lectura sí nos aporta razones por las cuales la dieta vegetariana también es buena, uno podría decir difícil. Barco, un joven que quiere extraer argumentos de por qué una dieta vegetariana es de mayor calidad que un omnívoro, lo contrario. No, la dieta vegetariana también tiene sus eventuales problemas. Ninguna es perfecta y ninguna es necesariamente automáticamente mejor que la otra. Tanto vegetarianos como omnívoros pueden y idealmente deberían tener la mejor dieta posible dentro del espectro de los que ellos comen, digamos. Pero al final ni la A ni la B, porque no está ni en contra ni a favor, específicamente. C. Una profesora que quiere explicar qué es una dieta o una alimentación basada en alimentos vegetales, es que va más allá de eso. El texto va más allá. De hecho, no es que se dedique mucho a explicar cómo funciona, simplemente analiza pros y contras. Fijémonos en la D. Una persona vegetariana que quiere saber cuáles son las carencias de la dieta vegetariana y cómo suplirlas. Eso sí, porque si te dice, mira, esto tiene estos beneficios y tiene este tipo de problema o podrías llegar a tener deficiencias en este tipo de cosas, haz esto y esto y esto para tratar de compensar o evitar. Y eso sí es útil, porque efectivamente cualquier limitación de dieta, por cualquier razón, ya sea desde alergia hasta ser vegetariano, efectivamente uno se tendría que pensar, bueno, si estoy eliminando de mi dieta un- una categoría más o menos amplia o importante de alimentos, ¿cómo los suplo? ¿O cómo me las arreglo? Por eso es dedo. Una persona vegetariana que quisiera saber cómo suplir o cómo hacer frente a las carencias de una dieta vegetariana. Respuesta correcta, 33 dedos. Y esto concluye la revisión del texto presente, texto 4. Pasando al texto 5. Pasamos a la revisión del texto número 5. Este se llama Pasión de leer y como bien se nos indica, nos habla del trabajo de la lectura de parte de los padres, de los profesores y cómo estos sujetos deben volcar la lectura de los niños hacia una práctica cotidiana, como dice el párrafo 2, cercana, como dice el párrafo 3, y además también nos habla de algunos errores que comiten los maestros que tiene que ver con imponer los clásicos, lo vemos en el párrafo 4 y 5, ¿cierto? Imponiendo, como dice acá Mistral, lo óptimo
versus aló, quizás mal escrito, que podría ser algo más cercano al niño, y se habla también de una transición, como el niño se puede llevar, digamos, a la pasión de leer a través de una lectura constante, a través del no fatigar al niño, de no producirle cansancio, no desalentarlo, y por lo tanto, por eso se habla de postergar, digamos, las lecturas difíciles para un momento más adecuado cuando ya esté más formado. Por lo tanto, con esa breve síntesis, vamos a ir a las preguntas. La pregunta número 34 dice, ¿a quién se dirige principalmente Mistral en el texto anterior? Ahí entonces tenemos que considerar que ya nos da una pista en el párrafo 1, dice, la faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro. Vamos a ver entonces que en todos los párrafos se habla y vamos a inferir que se está hablando de, digamos, una lectura temprana, lectura infantil en ese caso, y que por lo tanto, pensando ahí en el salón de clases o en la crianza misma, va a estar vinculada a el espacio de padres y profesores. Por lo tanto, además, con ese refuerzo de la primera línea, vamos a llegar a que está dirigida a los padres y maestros, quienes son los formadores de la lectura en esa etapa. Nos vamos a la pregunta 35. Dice, en el tercer párrafo, ¿qué idea da a entender la metáfora de la leche? Vamos a trabajar entonces la idea de esta metáfora. Para ello nos vamos al tercer párrafo. Dice acá, entonces, la primera lectura de los niños sea aquella que se aproxima lo más posible al relato oral. Folclor, mucho folclor. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar. ¿Qué entendemos de esa primera parte? Claro, el niño en este tránsito, ¿cierto?, de haber estado en casa con la madre, con el padre, hacia el banco escolar, es decir, la escuela. Por lo tanto, hay una transición importante. Y acá viene la metáfora, dice, cualquier alimento que se le allegue debe llevar color y olor de aquellas leches de anteayer. Quiere decir entonces que en este momento nuevo, en esta nueva circunstancia del banco de clases, la escuela, se va a intentar que lo que se le lleve, es decir, esta leche que corresponde al alimento, a la lectura, tiene que ser parecida a lo que venía consumiendo antes, ¿cierto? Es decir, esto más vinculado a la familia, a la madre, al padre. Por eso en este caso, vamos a ver las alternativas. La alternativa A dice, las primeras lecturas deben parecerse a los relatos que las madres contaban a sus hijos antes de la etapa escolar. Me parece súper acertada, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, claro, la leche, cuando se ocupa acá, ¿cierto? Lo vamos a ver ahí cuando dice, cualquier alimento que se la llegue debe llevar color y olor de aquellas leches de anteayer, es decir, de esta como formación anterior. Y por lo mismo, llegamos a que deben parecerse a los relatos que las madres contaban a sus hijos. Claro, alimento en el sentido, estamos en el contexto de la lectura y cómo tiene que ser constante, cercana a los niños, y esa cercanía se va, digamos, a lograr a través de que sea parecida a los relatos orales que podía contar mamá o papá. Luego la B decía, necesidad que las primeras lecturas provengan de la tradición oral. Aquí uno se confunde porque al comienzo efectivamente se va a hablar de la importancia de que el relato o la lectura primera del niño debe acercarse al relato oral, ¿ya? Pero es una de las características. Necesariamente la metáfora de la leche no nos lleva a ello, ¿ya? Luego la se decía la importancia de que las madres acompañen a los hijos en sus primeras lecturas escolares, necesariamente no tiene que ver con el rol de la madre, sino que con la que la lectura, digamos, se parezca a la de antaño. Y la D dice el carácter nutritivo de la lectura infantil por cuanto alimenta el bagaje cultural de los niños respecto de sus tradiciones folclóricas. Acá claramente está mezclando un montón de cosas que salen en el párrafo, pero no se da a entender en sí la metáfora de la leche. La leche como la lectura, ¿ya? Como la primera lectura. Y ahí hacemos digamos, ese contraste entre leche y primera lectura. Vamos con la 36. ¿Con qué propósito Mistral cita a Alfonso Reyes en el segundo párrafo? Vamos a ir a trabajarlo entonces y buscamos la cita a Alfonso Reyes. Dice acá, volver la lectura cotidianeidad. Eso es lo primero. O según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de olvidar como lavarse las manos. Ya, vemos entonces que hay un refuerzo al anterior, porque si dice que hay que volver la lectura algo cotidiano, algo del día a día, la cita va en la misma línea, dice cosa imposible de olvidar como lavarse las manos, es decir, el acto de lavarse las manos como algo también de parte del día, parte de la vida, de la rutina. Por lo tanto, digamos que hay una
acción que se repite, que se refuerza. En este caso, voy a ir viendo las alternativas. Para confirmar la idea de que la lectura debe ser algo cotidiano, me parece muy acertado, a primeras, al revisarla, llegaría a la A, pero voy a confirmar con el resto. Para resaltar que las lecturas deben provocar gozo. Acá vamos a sacar esto, pues, cuando Alfonso Reyes dice este acto de lavarse las manos, ¿cierto? Imposible olvidar cómo lavarse las manos, está aludiendo a algo que se hace como acto reflejo, como algo cotidiano, no sencillamente como algo de gozo. Por eso la descartamos. Luego dice la C, para contrastar. Ojo con el verbo también, porque contrastar, al contrario, ¿cierto? La cita refuerza, apoya, confirma la idea anterior. Por lo tanto, no hay un contraste, ¿ya? Y la D, evidenciar la importancia de la lectura en los niños. Necesariamente no. Acá vamos a, entonces, reconfirmar que sería la alternativa A. Vamos a trabajar la 37. Dice, en el contexto del último párrafo, ¿qué relación se establece entre la idea, la lectura distrae y el resto de dichos segmentos? Vamos a verlo entonces. Párrafo 10 decía, la lectura distrae, no siempre nos distrae, es decir, nos aparta y nos pone a la deriva, porque muchas veces nos hinca mejor en lo nuestro. Fíjense que entonces la primera frase está en comillas, eso es lo primero, por lo tanto no corresponde a lo dicho por la autora, sino que más bien puede provenir de una idea general, popular, de algo de afuera, ¿cierto? Y ante la idea de la lectura distrae, ¿cuál es la posición de la autora de Gabriela Mistral? Dice, no siempre nos distrae, es decir, no siempre nos aparta, nos pone a la deriva, porque muchas veces nos hinca mejor en lo nuestro, es decir, somos mejores, muchas veces nos hace mejor, no es que no nos aislemos, nos apartemos, sino que entonces vamos a ver que hay una contraposición con la primera idea, es decir, se enuncia la idea para poder favorecer la idea contraria. Por lo tanto, vamos a decir, fíjense, no puede ser de reformulación, cuando yo reformulo estoy repitiendo, en otras palabras lo mismo. En este caso no es reformulación, ¿ya? Porque no se aclara el sentido o no se explica, es la idea, sino que más bien es contraria, ¿cierto? El párrafo plantea lo contrario a la frase. Tampoco podría ser de comprobación, ¿cierto? Yo no estoy comprobando, yo no estoy, el párrafo en sí no comprueba, no argumenta y tampoco aporta evidencia que valide la primera idea, al contrario. Y aquí sí llegaría la correcta, porque el verbo me hace todo el sentido. Dice, de contraposición, claro, ¿cierto? Porque sabíamos que Mistral contrapone. No es que ella piense que la lectura distrae, al contrario, para ella la lectura nos hace mejores, ¿ya? Y por lo tanto, sería la D, la C, que dice de contraposición, porque el párrafo plantea una restricción a lo denotado por la primera idea. Ahí sí tenemos una, ¿cierto? Esta como adversidad que puede plantear el párrafo en relación a la primera frase. Y la D dice de condicionalidad, porque el párrafo contiene requisitos para que se cumpla el referido. No, tampoco hay una condición, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar a la alternativa C. Nos vamos a la 38. ¿Cuál de las siguientes opciones resume de mejor manera la tesis central del texto? Entonces, es un texto ensayístico, por lo tanto argumentativo, y tiene una tesis, y la tesis resulta ser la idea central. ¿Qué es lo que defiende? Vamos a ver según las alternativas. Las primeras lecturas no deberían incluir a los clásicos. Esto es algo que sí sale explicitado. Sería una buena síntesis de quizás el párrafo 4, ¿cierto? Cuando decía aquí que los maestros matan, ¿cierto? Este amor por la lectura al imponer lo óptimo, que en vista de la escritora son los clásicos, como la Ilíada, ¿ya? Y también lo recalca en el párrafo 5, pero ojo, no podemos llevar esto como idea central o como tesis. Por lo tanto, es ahí, me sirve como síntesis local y no como resumen de tesis. B. La lectura infantil debe ser constante, sencilla y cercana. Esto sí me parece más adecuado, pues recoge distintos aspectos que giran en torno a la lectura. La lectura como tema principal, lectura infantil como tema principal, y claro, es constante, ¿cierto? Ahí lo veíamos que tenía que ser como lavarse las manos, como algo cotidiano, que tenía que ser también algo próximo, cercano, así como cuando uno se acerca o a la relación que tiene con la madre, como esas leches que decía ahí la autora, con la metáfora de la leche. Claro, sencilla y cercana, sencilla en el sentido, ¿cierto? Ya lo decíamos del párrafo 4 y 5, donde no se debe imponer
la obra clásica a un niño que está recién aprendiendo a leer, ¿ya? Por lo tanto, entender como un proceso. Entonces, ahí vamos a llegar que la tesis, ¿cierto? Es esta defensa de una lectura infantil constante, sencilla y cercana. Eso es lo que defiende la autora. Y las otras, para nada. La se decía, los formadores de niños lectores deben ser pacientes. Necesariamente, claro, sí habla de paciencia, pero no es lo central. Lo mismo con la de la educación escolar debe basarse en el folclore. Ahí está completamente alejada de lo que trata el texto. Nos vamos a la 39. ¿Qué quiere decir el siguiente segmento? He visto a chiquitos bostezar por unas ciliadas en versión llamada infantil y que se despabilan enseguida por cualquier Julio Verne. Entonces, siempre para interpretar un segmento debemos hacer un análisis literal, es decir, lo que significa cada palabra. ¿Qué está diciendo Mistral acá? Está diciendo que al ver a los niños, ¿cierto? Leer versiones infantiles de la obra clásica, la Ilíada, bostezan, es decir, se aburren, ¿cierto? Eh, y que se despabilan, es decir, claro, que se les ve más atentos cuando ella los ha visto leer cualquier obra de Julio Verne. Por lo tanto, ahí va a ser como una especie de contraste entre un tipo de lectura y otra. Pero ojo, una vez que tenemos análisis literal, nos vamos al contexto. Eso lo íbamos a ver en el párrafo 4 cuando ella dice que yerran los maestros, ¿cierto? Que matan la lectura al imponer lo óptimo a tirones, es decir, antes de tiempo. ¿Ya? Y vamos viendo entonces. Dice la que no existen en realidad versiones infantiles de la Ilíada para nada. Eso no tiene nada que ver. No estamos discutiendo si existe o no existe una versión de la Ilíada. Es un hecho, según la autora. Entonces no entra en discusión. Dice la B que los niños prefieren leer historias más cercanas a su tiempo. Tampoco lo podemos determinar. No tenemos, quizás por cultura general, alguien podría saber que la Ilíada es una obra antigua, pero necesariamente todo lo que podemos saber, de acuerdo al texto, es que es una obra clásica. ¿Ya? Y no lo podemos determinar. La se dice que Julio Verne entretiene más a los niños que un clásico como La Ilíada. Yo creo que aquí sí está el sentido de la frase. Cuando dice ahí, ¿cierto? Que los niños se despabilan, es decir, como que están más atentos, que ya no están aletargados, sino que están despabilados. Quiere decir entonces que se entretienen a través de la obra y no lo hacen a través del clásico de la Ilíada. Por lo tanto, vamos a llegar a esto. Y luego la D decía que algunos niños se aburren leyendo versiones infantiles de las obras. No capta el sentido central, sino que tan solo una parte del segmento. Nos vamos a la 40. ¿Qué opina Mistral sobre clásicos de la literatura como la Divina Comedia y el Quijote? Vamos a localizar entonces qué dice ella. En el párrafo 5 dice, aceptemos ladinamente el gusto del niño por la aventura mal escrita, que una vez hecho su estómago de lector, irá trepándose hacia Crispin y Jack London. Hasta el momento nos ha dicho entonces que al niño le gusta lo que está mal escrito y que en cierto momento va a ir evolucionando hacia lecturas más complejas, como la de Kipling o Jack London, hasta llegar a la Divina Comedia. Es decir, claro, no es que de un momento a otro va a ser un proceso, va a llegar a leer la Divina Comedia, luego al Quijote o al Mundo de Calderón. Entonces ahí tenemos que esto, ya el Quijote y la Divina Comedia son obras que se encuentran posicionadas en un lugar más alto, más complejo, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Que deben leerse cuando ya se tenga cierta experiencia como lector. Yo creo que sí. De hecho, ahí el párrafo menciona esto, ¿cierto? De que el niño que tiene un estómago de lector, que no está preparado quizás para ciertas obras, va a ir trepando de a poco hacia las más complejas. Por lo tanto, vamos a llegar a la A. Por ahora, yo voy a revisar igual las otras alternativas a ver si hay otra más completa. Dice la B. Son obras que ayudan a comprender mejor el mundo interior. Nada que ver porque nunca habla del mundo interior. Que aburren a los lectores por su tono solemne y falta de aventura. Sí, podríamos decir que tienen un tono solemne, pero no podemos determinar definitivamente que aburren a los lectores por ese tono. Y la D, que no deberían considerarse en los planes de lectura, a esto ya no escapa porque ni siquiera tenemos dónde sacarlo. Y nos vamos con la 41, pregunta de evaluar, que dice, ¿qué aspecto podría dificultar la comprensión del texto? Es decir, para un lector promedio, ¿cierto? ¿Qué nos hace difícil la lectura? Las citas textuales no, de hecho sirven un poco para ahí reforzar las ideas de forma que uno las entienda más. Por lo tanto, no. No hay vocabulario especializado en este texto, ¿ya? Por lo tanto, tampoco vamos a llegar a esa. Uno se puede confundir, ojo acá, porque
Fíjense que el texto es de 1935 y la pluma de Mistral también tiene un poco eso de tener una escritura más antigua, pero en sí, digamos que el vocabulario que se pone no representa una dificultad, ¿ya? No es especializado, no es propio de una disciplina quizás literaria o por el estilo, o poética. Por lo tanto, ahí con suerte tenemos la metáfora de la leche, pero no es importante para no entender el texto. La C dice la presencia de subtítulos poco claro. Para nada, de hecho, ahí nos ayudan a guiar la lectura como un subtema, paciencia, y sé que los párrafos que continúan hablan de eso. Y por lo tanto, vamos a ver que quizás hay una complejidad por la referencia a algunas obras y autores. Pues fíjense, eh, claro, si yo tuviera conciencia de lo que significa la Divina Comedia, o sé lo que significa la Ilíada, o conozco esas obras, quizás me hace más sentido lo que la Mistral está exponiendo, ¿cierto? Quizás, si yo sé, o quizás también ustedes lo manejan, que el Quijote es la obra cumbre de la literatura española, y por lo tanto debe tener alta complejidad, ¿se entiende? Claro, uno le queda más clara la información, por lo tanto, esa referencia a obras y autores puede ser un motivo que puede dificultar la comprensión del lector cotidiano y común. ¿Ya? Así que vamos a pasar a la revisión del último, no, perdón, penúltimo texto. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, con la revisión de la lectura 6 de nuestro sexto ensayo sobre cerebro y lenguaje, el artículo de Rafael González y Andrea Hornauer Hughes. Como siempre, nuestro texto con sus colores. Y vamos a las preguntas. Empezando con la pregunta 42. Una pregunta de evaluar que dice así: ¿cuál es el propósito general o principal del texto? A. Analizar el impacto de la tecnología en la sociedad. B. Discutir la influencia del género en el lenguaje. C. Brindar conocimientos sobre la relación entre cerebro y lenguaje. D. Describir las diferencias de lateralización del lenguaje entre diestros y zurdos. Eh, Recordemos acá que eh, para pensar en el propósito principal, no nos importa tanto, digamos, no es más que buscar algo que se haya mencionado. Acá tenemos que pensar en términos de para qué se hizo el texto en general. Y acá tenemos la enorme suerte de que en el párrafo 2 nos dice: este artículo tiene por objetivo entregar los conocimientos básicos sobre la relación entre cerebro y lenguaje, facilitándonos enormemente la vida, porque vimos que calza automáticamente con la respuesta C. Y no tenemos que pensarlo mucho más. Alternativa C, 42C. Fin de la pregunta 42. Vamos a la 43. Dice: ¿qué tipo de audiencia parece ser el público objetivo de este texto en términos de registro? Ok, acá nos preguntan nuevamente evaluar, por el público objetivo. Es decir, ¿en qué persona estaba pensando el autor? Y acá nos preguntan en términos de registro. Es decir, en términos de tipo de palabras que se usan, por decirlo así. Vamos a ello. Lingüistas, científicos profesionales de la salud, personas interesadas en la ciencia o políticos y líderes de opinión. La respuesta acá es la Barco. Científicos y profesionales de la salud. Dado sobre todo las palabras más técnicas que se usan. Si vamos, por ejemplo, se habla de afasia, función visoespacial, hemisferio, lateralización, estudios imagenologicos, dos tipos de exámenes. Y si bien se dice un glosario, que va a haber un glosario, de alguna forma acá te están hablando de que se necesita un conocimiento básico. Por eso nos calza la opción barco, 43 barco. Fin de la pregunta 43, vamos a la 44. ¿Qué objetivo se menciona en el texto como logro de los avances de imagenología cerebral? Nuestro tipo de pregunta, pregunta de localizar, la pregunta más sencilla, en principio, responder. Y vamos con las alternativas. ¿Qué son?
establecer la relación entre la ley y el lenguaje. B, identificar la dominancia moral de los sujetos. C, comprender la función de la memoria. O D, obtener información sobre las bases neurológicas del lenguaje. Y la respuesta es la D, donde la localizamos, la localizamos en el párrafo 8 que dice, el desarrollo de la imaginología cerebral en los últimos años ha permitido saber algo más sobre las bases neurológicas del lenguaje y su funcionamiento. Así de simple. Ahí está, en forma clara. Entonces, 44D. Fin de la pregunta 44. Vamos a la 45. Dice, ¿cuál de los siguientes corresponde a un examen funcional de imaginología cerebral mencionado en el texto? Nuevamente, pregunta localizar. Las alternativas son tomografía axial computarizada de cerebro, tractografía cerebral, tomografía de emisión de positrones o resonancia magnética de cerebro. Y la respuesta es tomografía de emisión de positrones, que de hecho está nuevamente en el párrafo 8. Habla de ella. Se destacan dos tipos de exámenes, estructurales y funcionales, entre los cuales se encuentran tomografía de emisión de positrones TEP. 45C. Fin de la pregunta 45. Vamos a la pregunta 46. ¿Qué tipo de exámenes de imaginología cerebral se mencionan en el texto? Interpretar. Entre interpretar y prácticamente te lo dicen. Interpretar o localizar. En este caso está jugando casi al límite. Alternativas, exámenes estructurales y funcionales, de audición y visuales, de imagenología cerebral y exámenes de ADN, o imágenes de radiografía y exámenes de ultrasonido. Y acá tenemos la respuesta literal en nuestro nunca bien ponderado párrafo 8, que dice, dentro de los estudios imagenológicos destacan dos tipos de exámenes, estructurales y funcionales. Por lo tanto, prácticamente nos terminó siendo localizar exámenes estructurales y funcionales. 46. Ah, fin de la pregunta 46. 47. Dice así. ¿Qué diferencias se mencionan en relación con la incidencia de afasia entre personas con alta y baja escolaridad? Pregunta localizar y las alternativas son A. Es más frecuente personas de alta escolaridad. B. Es más frecuente personas de baja escolaridad. C. No está relacionado con la escolaridad. O D. Afecta por igual a personas con alta y baja escolaridad. ¿Vamos a ello? La alternativa correcta es la Barco. Esto lo podemos encontrar en el párrafo 6, en donde dice, la escolaridad es otra variable que determina la lateralización del lenguaje de las personas. Los sujetos diestros con mayor escolaridad tienen un lenguaje más lateralizado a la izquierda. Por contrario, los sujetos de baja escolaridad tienden a tener una representación bilateral del lenguaje, por lo tanto, la incidencia de afasia cruzada es mayor en estos sujetos. Entonces, es mayor, es más frecuente en personas de baja escolaridad. Ojo, se menciona afasia cruzada. Obviamente no todos los afasias son lo mismo, pero en este caso la respuesta precisa y correcta es la Barco. 47, Barco. Fin de la pregunta 47. Y terminamos con las dos últimas preguntas que son de localizar. Dice así, 48. Según el texto, ¿qué se lateraliza primero en el proceso de adquisición del lenguaje en el cerebro? Ya dijimos localizar. Función visoespacial, región posterior relacionada con la comprensión, porción anterior relacionada con la expresión o afasia de Wernicke. La respuesta es C. Y la encontramos en el párrafo 7 que dice, lo primero que se lateraliza a izquierda es la porción anterior que está relacionada con la expresión. Directamente respondiéndonos entonces con la alternativa C, 48C, fin de la pregunta 48. Por último, la 49 que dice, ¿dónde se encuentran los componentes principales del lenguaje del cerebro? Pregunta de localizar. Las alternativas vendrían siendo el hemisferio derecho, zona perisilviana, hemisferio no dominante o lóbulo frontal. Y la respuesta es barco, zona perisilviana, alrededor del canal de Silvio, que dice los componentes, este es el párrafo 3 dice, los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante izquierdo, en la zona perisilviana. Ahí tenemos nuestra respuesta en forma clara, precisa, claramente, 49, barco. Fin de la pregunta 49 y pasamos al siguiente texto.
Ya, vamos a pasar a la lectura número 7 rápidamente. En este caso, vamos a ver que el texto y este ensayo nos va a hablar acerca de la identidad latinoamericana como un proceso que se formuló a partir de algunos grupos bien reducidos de las sociedades latinoamericanas que fueron elaborando, digamos, una identidad predefinida, una identidad construida sobre la base de una idea homogénea. Y esto va un poco contrario a lo que nos decía y anunciaba el párrafo 1, ¿cierto? La realidad era que había una nación, o eran naciones las latinoamericanas, los países del continente, digamos, diversas culturalmente, pero que esto no fue representado, digamos, en la identidad cultural que se intentó establecer desde ciertos grupos. Vamos a ver también que acá hay un gráfico que nos va a ayudar a entenderlo con una pregunta. Pero primero vamos a ir a la pregunta 1 que dice, la 50, ¿cuál es el tema presentado en el párrafo 1? Es decir, síntesis. Lo que vamos a trabajar acá, entonces, vamos viendo. Párrafo 1, yo ya lo tengo destacado, decía acá que las sociedades latinoamericanas no están culturalmente unificadas. Es decir, claro, no son iguales, ya no son, digamos, Chile no se parece a Perú, ¿cierto? O tiene cierto parecido, pero no está unificado totalmente. Por lo tanto, estamos hablando que tienen diferencias culturales muy importantes, ¿ya? Se acentúan en algunos países, ¿cierto? Con componentes étnicos indígenas y negros, y en otras no se nota porque son más homogéneos, ¿ya? Pero eso digamos que tiene que ver lo central. Por eso vamos a eliminar la desintegración de las sociedades. No se apunta a que se están desmoronando, desintegrando, desapareciendo, no tiene nada que ver. Vamos con la B. Las diferencias culturales en los países del continente americano. Ahí sí que me suena. De hecho, claro, diferencias culturales del tipo étnico, ¿cierto? Cultural. Y por lo tanto, vamos a ver que cada país, de acuerdo a como ahí se mencionaba, tenía distintos componentes. Eso era una diferencia. Es lo que puede diferenciar a lo largo de esta región latinoamericana a cada país. Aquí yo entonces descarto la C. Sociedades pluralistas. No, no es el centro. Sí se dice que hay una parte que dice algo así como lo pluralista. En estas sociedades plurales, ¿ya? Pero ojo, no en lo central. ¿Ya? Acá estamos hablando de diferencias cultural, rasgos étnicos, culturales, etcétera. No tiene que ver con ello. Y la B era el distractor más importante, diversidad de culturas que existen en Latinoamérica. Más que hablar de diversidad de culturas, estamos hablando de diferencia cultural. Y ahí, por eso nos quedamos con la alternativa A. Vamos con la 51. ¿Cuál de los siguientes países tiene un menor componente étnico afrodescendiente indígena? Para ello trabajamos con el mismo párrafo 1. En este caso, fíjense que decía, lo voy a marcar con otro color, verde. Dice, las diferencias culturales son más acentuadas en los países con un importante componente étnico, indígena y negro, como Perú, Bolivia, México, Venezuela y Brasil, y América Central en general. Entonces, vamos a ver que en esas regiones, en esos países, hay, digamos, una gran cantidad de componente étnico, indígena y negro. Pero fíjense, luego abajo dice, sin embargo, las diferencias culturales también existen, aunque en un menor grado en países como Chile, Argentina y Uruguay. Por lo tanto, se nos está preguntando por aquel que tiene menor componente étnico. Todos los que se mencionan acá, Venezuela, México y Brasil, repito, sí, nos dicen que tienen diversidad o un alto, perdón, componente étnico indígena, por lo tanto no vamos a poder llegar a ninguno de esos. Por descarte estamos llegando a Chile, confirmando con las últimas líneas del párrafo 1. Nos vamos a la pregunta 52. Según el texto, ¿quiénes contribuyen a la construcción de la identidad nacional? Ya lo veníamos diciendo, la teoría acá, digamos, la tesis del autor es que la construyen grupos reducidos de la sociedad, grupos que tienen que ver, como dice acá, con las clases dominantes, ¿cierto? Sobre la base de algunos intereses que puedan tener. Por lo tanto, vamos a llegar a la alternativa A. La clase dominante de las nacientes repúblicas, tal como lo dice acá al comienzo del segundo párrafo, desde la independencia, las nuevas repúblicas latinoamericanas y sus clases dominantes intentaron un sentido de identidad nacional. Ahí está dicho, y por lo tanto, como es una pregunta de localizar, yo corto y pego. Vamos con la 53. A partir del segundo párrafo se infiere que la construcción de la identidad nacional, ya lo veníamos comentando, ¿cierto? Es excluyente, selecciona algunas cosas, no todo, y con eso vamos a ir trabajándola. Por ejemplo, partamos con la D. Fue fiel a la idea de ser producto de la cultura nacional que existía en las nuevas repúblicas. Ya, aquí vamos a ver esta me confundió un poco porque dice, fue fiel a la idea de ser producto de la cultura nacional.
pero no, de hecho, no es fiel a la idea de la cultura nacional o la diversidad cultural, no es fiel, más bien es algo selectivo, es excluyente. Por eso no puede ser fiel, digamos, a la cultura que existe o que existía en ese momento. Vamos acá con la A. Absorbió de forma ecuánime elementos de todas las culturas que existían en el Estado-Nación. Nuevamente esta se cae, pues no hay una absorción ecuánime, es decir, no es que toma por igual los componentes indígenas o afrodescendientes o, digamos, de otros grupos, sino que más bien pone ahí las características que él quiere, que ese grupo quiere, ¿cierto? Como dice acá, esa identidad nacional construida integrará los mejores elementos y tradiciones de las culturas étnicas existentes, ¿ya? No fue natural, no fue espontáneo, fue un proceso selectivo y excluyente, ya que además vamos a ver que lo indígena queda dejado de lado y por lo tanto no incluyó todas las formas o visiones o culturas que existían de forma ecuánime. ¿El arte étnico fue incluido de forma parcial? No, de hecho decimos que incluso se habla de que el idioma indígena fue extirpado, sacado, eh, condenados a una posición secundaria o a la extinción. Por descarte vamos a llegar acá entonces a la proceso que integró únicamente a un grupo que consolidó una identidad predefinida. Claro, predefinida porque ya la venía trabajando hace tiempo y no es algo espontáneo, sino que captura ciertos valores, ciertas ideas que son pertinentes a lo que se quiere, digamos, eh, establecer desde ese grupo como identidad. Así que nos quedamos con eso. Nos vamos con la 54. De acuerdo con la idea que el autor tiene de la construcción de identidad en Latinoamérica, ¿cuál de las siguientes no es una característica de esta? Entonces ya lo hemos recalcado bastante. Dentro de las características que tiene esta identidad nacional es que es excluyente. Es uno de sus rasgos más importantes, por lo tanto no nos sirve. Estamos buscando la que no es una característica. ¿Es espontánea? No, pues es algo selectivo, es algo que se va escogiendo en el tiempo, por lo tanto carece de espontaneidad. Si vamos a decir que es selectiva, seleccionaba, esto estaba dicho, y además sesgada, ¿cierto? Porque recoge un punto de vista en particular, ¿ya? Eso habla de un sesgo, ¿ya? De un sesgo de parte de las personas que están intentando construir, digamos, una identidad basada en los valores que ellos crean pertinentes. Nos vamos a la 55. ¿Cuál es el propósito del texto? Vamos viendo. Argumentar que el proceso de construcción de identidad es producto de la diversidad de culturas. Esto es totalmente contrario, ¿cierto? No defiende que la identidad es producto de la diversidad de culturas, sino que más bien la identidad que se ha forjado es producto de un grupo en particular. B. Defender la idea de que el proceso de construcción de identidad nacional es elaborado por unos pocos que la predefinen. Esta sí es coherente con lo que ya hemos ido revisando durante todo el texto. Yo llegaría a la B, pero voy a leer las otras. Exponer los problemas que generó la construcción de identidad, no, no se habla de ello, simplemente se habla del proceso. Y no nos dice, digamos, si surgieron no problemas a la hora de hacer. D. Destacar la construcción del identitario nacional como una manifestación compleja y heterogénea, al contrario, ¿cierto? Se recogen ciertos valores y se plantean como los homogéneos, así que no puede ser eso. Vamos con la 56, que creo que es de interpretar. Dice, cuando cuando el autor señala que los criterios para definir la identidad cultural son siempre más estrechos y más selectivos que los crecientemente complejos y diversificados hábitos y prácticas culturales de un pueblo, se refiere a que, claro, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que ante la presencia de gran cantidad de hábitos, diversidad de prácticas culturales, vamos a ver que el criterio para definir la identidad es estrecho, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una contradicción. Vamos a ver entonces cuál puede referirse a lo que dijimos recién. Dice la definición de identidad es forzada por unos pocos que no comprenden las prácticas del pueblo. Acá hay elementos que sí podríamos tomar de la cita, pero ojo, nunca se señala acá que es que no comprenden las prácticas del pueblo, sino que los criterios que utilizan son estrechos y no le dan cabida a la complejidad y a la diversidad de formas de vida que existen, ¿ya? Por lo tanto, eso está malo, la última parte. La B dice, el concepto de identidad creado por un grupo es reducido e incongruente en comparación con la diversidad de prácticas que tiene la sociedad. Ahí tenemos entonces una buena traducción de lo dicho. Recuerden que la interpretación es como una traducción, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la alternativa va a considerar, en otras palabras, lo planteado con anterioridad. Y sí, básicamente entonces vamos a ver que ahí, digamos, hay una comparación, un contraste entre
lo reducido, que son los criterios para definir la identidad de una nación, con la gran cantidad de diversidad de prácticas y modos de vida. Por lo tanto, acá yo llegaría a la B. Igual voy a revisar las otras. La C dice, la identidad cultural es un concepto amplio que abarca criterios individuales y sociales, no refiere, ¿cierto?, a lo que está señalando el párrafo en cuestión. Entonces, más allá de que suene coherente, no sirve dado este contexto. Y la D dice, los criterios de un grupo para definir la identidad son incluyentes y seleccionan aspectos que destacan en una sociedad. No, al contrario, estamos viendo que según el texto, ¿cierto? Los criterios que se tienen siempre son más estrechos y no permiten y no le dan cabida a todos los, digamos, aspectos que y diversidades que pueden existir en la sociedad. Por lo tanto, llegamos a la B. Vamos con la 57. El recurso gráfico utilizado en el texto sintetiza el proceso de construcción de identidad señalado en el párrafo 4. De este último, es correcto inferir que la diversidad de modos de vida, claro, entonces, acá tenemos que pensar algo con respecto a este, este gráfico. Fíjense, esto ya estaba anunciado en el párrafo 4. ¿Qué nos dice? Los criterios para definir la identidad cultural son siempre más estrechos y más selectivos. Eso ya lo leímos. En las versiones públicas de identidad cultural, la diversidad es cuidadosamente escondida detrás de una supuesta uniformidad, ¿ya? Estas versiones públicas, a su vez, influencian la manera como la gente se ve a sí misma y cómo actúa, pero no en forma automática o mecánica. Entonces, y en el 5 nos dice que acá está, ¿cierto?, este proceso que se parte de la base, entonces, de la diversidad de los modos de vida, como ya anunciaba el párrafo 6, ¿cierto? Esto es la parte, el origen o la parte inicial. Las instituciones culturales, ¿cierto?, producen algunas versiones públicas de identidad, ¿ya? Y esas seleccionan algunas y excluyen otras. Y esas versiones influencian la manera como la gente se ve a sí misma. Por eso acá habla de lectura, cómo la gente lee esa versión pública. Por lo tanto, decimos que hay una reelaboración, ¿cierto? Y esa reelaboración, de acuerdo al párrafo 4, veíamos que escondía ciertas cosas, ¿cierto? Muestra una uniformidad cuando en verdad hay diversidad de modos de vida y lo deja solo en uno. Entonces, vamos a ver, entonces, de este último es correcto inferir que la diversidad de modos de vida es asimilada por las versiones públicas para mostrar la multitud de identidades que hay. No, de acuerdo al párrafo 4, recuerden que dice que es escondida. Digamos, los diversos modos de vida son transformados y llevados a solo uno, mostrando solo uno que destaca, ¿ya? En una uniformidad. Entonces, ahí sacamos esa. B. Es distorsionada por las versiones públicas para inventar una nueva identidad sin precedentes. Esto lo que tiene malo es el final, pues. Y también esto de distorsionada, como que es cambiada. No, recuerden que hace una selección de algunos elementos para que luego esas sean puestos en la sociedad y la sociedad pueda leerlos como lo normal. Ya. Por eso decimos que está mala. Vamos con la C. Es potenciada por las versiones públicas para destacar las diferencias de la sociedad. No, de hecho ahí se destaca la uniformidad, lo parecido que pueden ser los miembros de una sociedad. Y la D es reelaborada por las versiones públicas para crear una identidad homogénea. Aquí yo llegaría, ¿cierto? Porque sí, vamos a ver que entonces los modos de vida son reelaborados en las versiones públicas para que luego los sujetos, ¿cierto?, se puedan ver y esa misma versión pública pueda influir en cómo la gente se ve. Y es siempre una identidad homogénea, como decía acá, uniformada, como dice el párrafo 4. Por lo tanto, vamos a llegar ahí a la alternativa B. Vamos a pasar ahora a la lectura número 8 y con esto vamos ya a finalizar la revisión del ensayo. Bienvenidos alumnos y alumnas, profesora Constanza acá, último texto de nuestro sexto ensayo, El solitario de Horacio Quirón. Como siempre tenemos nuestro texto con colores y vamos viendo las preguntas. Pregunta 58. ¿Cuál es la especialidad de Casim? Pregunta y localizar. Las alternativas son el montaje de piedras preciosas, los anillos de compromiso, los aros y las pulseras o los anillos de diamante. Y la alternativa correcta es la A. Esto lo tenemos claro y directamente en el primer párrafo en donde dice, Casim trabajaba para las grandes casas
siendo su especialidad el montaje de piedras preciosas. Nada más que decir. Pregunta a localizar, directa, bastante fácil, bastante simple. A. 58A. Fin de la pregunta 58. Vamos a la pregunta 59. ¿Cómo se puede escribir a Casim y María? Pregunta de interpretar. Las alternativas serían: cruel él y temerosa ella, trabajólico él y sacrificada ella, ambicioso él y resignada ella, o abnegado él e insatisfecha ella, siendo la dedo la respuesta correcta. Fijémonos en lo siguiente. Todo cuanto ganaba Casim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poder ofrecer un suplemento. Acá, por ejemplo, ya tenemos una descripción de cómo Casim era abnegado. Trabajaba todos los días de la semana. Pobre hombre, quiero decir. Y fijémonos, poco a poco el trato diario con la gema llegó a hacer amar a la esposa las tareas del artífice, siguiendo con artífice ardor la delicadeza de encarce. Acá, claramente, llegó a amar las joyas, ella. Pero se probaba la laja y tenía ante el espejo, al final la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Casim se levantaba y le hizo sueños. O sea, empezaba a llorar. Y después empieza a alegar, le empieza a alegar al pobre. Claramente está insatisfecha. ¿No eres feliz conmigo, María? Decía él, y ella dice, feliz. Y tienes el valor de decir lo que puede ser feliz contigo. Entonces, claramente está insatisfecha. 59 dedos. Fin de la pregunta 59. Vamos a otra pregunta a interpretar. La pregunta 60, que dice: ¿qué contraste se presenta en los párrafos 3 y 4? Las alternativas son: el párrafo 3 enumera los esfuerzos que hace Casem para complacer a María. El cuarto enumera los frutos de sus esfuerzos. El párrafo 3 describe los sentimientos de Casem hacia su esposa, mientras que el 4 describe los sentimientos de ella para con él. El párrafo 3 describe la ausencia de lujos en que vivía la pareja, y el 4 describe lo mucho que Casem se esmeraba por su esposa de todos modos. O D, el párrafo 3 describe lo que Casem es capaz de ofrecerle a su mujer. El 4 lo que ella hubiera esperado recibir de él. Y la alternativa correcta es C. Vamos a los párrafos 3 y 4 entonces. El 3 dice: no más sueños de lujo, sin embargo. Su marido hábil, artista aún, carecía completamente de carácter para lograr una fortuna. Entonces, claramente no tenía mucho, no tenían grandes lujo ni nada. Después dice: cuanto ganaba Cassim, no obstante, era para ella. Es decir, hacía todo el esfuerzo. Es decir, 60C. 60C. Fin de la pregunta 60. Vamos a la 61. Dice: ¿cuál es la pasión de María? Pregunta de localizar. Las alternativas son: el oro y la plata de las joyas que Cassim le daba, las piedras que Cassim montaba, los lujos que podía darse gracias a Cassim, o el mirarse al espejo y saberse hermosa. La alternativa correcta es barco. Dice: porque su pasión era por las voluminosas piedras que Cassim montaba. Párrafo 18. Nuevamente, pregunta de localizar. Alternativa bastante directa. 61, barco. Fin de la pregunta 61. Vamos a la 62. ¿Qué se puede desprender del cuarto párrafo? Interpretar. Acá amablemente incluso nos pone en el cuarto párrafo. Dice: cuanto ganaba Casim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también, a fin de poder ofrecerle un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba él de noche. Después había tos y puntadas al costado. Pero María tenía sus chispas de brillante. Y acá las alternativas son: A, Casim daba todo lo que ganaba a María. B, Casim no solo trabajaba, también atendía a su mujer. C, Casim trabajaba 6 días a la semana. O D, Casim llegaba a enfermarse por exceso de trabajo. Lo cual es la verdad. Fíjense en donde dice: después había tos y puntadas al costado. El pobre hasta se enfermaba para complacer a su mujer. Así de mucho trabajo. 62, dedo. Fin de la pregunta 62. Vamos a la 63.
¿Qué se puede inferir del quinto párrafo? Interpretar nuevamente y específicamente inferencia, lo mismo que la 62, y nuevamente nos ponen el párrafo en cuestión para hacernos lo más fácil. Dice, poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacer amar a la esposa las tareas del artífice, siendo con artífice perdón, las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir. No era para ella. Caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja, deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí, y se iba a su cuarto. Casim se levantaba al oír sus sollozos, y la hallaba en la cama sin querer escuchar. Y las alternativas son María de... perdón. Deseaba quedarse con las joyas que Casim vendía, lo cual es la verdad. María se probaba las joyas de Casim frente al espejo. María no aprobaba el gusto de Casim por las joyas, o en joyas, perdón. O D, María se iba a sollozar a su cuarto debido a su decepción. Y la alternativa correcta es la A. María deseaba quedarse con las joyas que Casim vendía. En efecto. Y la marca textual es, pero cuando la joya estaba concluida, debía partir, no era para ella, caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Cada vez que tenía que dejar de jugar con las joyas o de probarse las joyas, porque Casim las tenía que llevar a su verdadero dueño, a los clientes, se decepcionaba porque quería o querría que fueran para ella. Más no. Por eso 63A. Fin de la pregunta 63. Vamos a la 64, dice. De las intervenciones de María en los párrafos 13 y 19. ¿Se puede inferir qué? Nuevamente pregunta de inferencia, de interpretar inferencia. Las alternativas son, no aprecia los esfuerzos que Casim hace por ella, no tiene junto a Casim la vida que imaginó, valora los esfuerzos de Casim más los considera insuficientes, o es indiferente frente a su marido. Y la verdad de las cosas es que, fijémonos que dice, feliz, y tienes el valor de decirlo, ¿quién puede ser feliz contigo? Ni la última de las mujeres. Pobre diablo. Lo trata mal, eso es lo que estoy tratando de decir, lo trata mal el hombre. Todos somos Casim. Y 19. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio por halagar a su mujer y tú ni un miserable vestido para ponerme tengo. Pero recordemos que el resto del texto nos indica que Casim efectivamente hacía todo el esfuerzo. Entonces es completamente injusto. No aprecia esos esfuerzos, no los aprecia. 64A, fin de la pregunta 64. Y finalmente la pregunta 65, última pregunta del texto y del ensayo. Otro posible título para el texto es ¿cuál? Esto es una pregunta de interpretar específicamente síntesis, y las alternativas son un marido incompetente, un matrimonio por conveniencia, una abnegación no valorada o el mejor joyero de la ciudad. Y claramente, por todo lo anterior, por todo lo que hemos visto, es una abnegación no valorada. Porque el texto básicamente trata de eso, ¿no? De cómo Casim hacía todo el esfuerzo, y la verdad es que su mujer poco o nada lo apreciaba, en realidad. ¿Para qué vamos a mentir? 65, C. Una abnegación no valorada. Y con esto terminamos este ensayo. Muchas gracias por escuchar y que estén muy bien.